El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol grande, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Dígale a la persona que está a su lado, en la vida cristiana se debe crecer. Y esta parábola presenta 4 procesos importantes en el crecimiento en la vida cristiana. El primero es un inicio pequeño. El segundo es un crecimiento permanente. El tercero es una fructificación constante. Y el cuarto es un final ideal o un ideal como final. Y el propósito de esta mañana, de este mensaje, es enseñarnos que la vida cristiana no consiste solamente con recibir a Cristo. Recibir a Cristo es lo más importante en la experiencia del ser humano. Es la decisión más importante, de esta depende nuestra eternidad. Pero vida cristiana no consiste solamente en recibir a Cristo. Recibir a Cristo es el inicio de la vida cristiana. Y es aquí donde muchas veces fallamos. Por eso en el mundo entero existen muchos creyentes. Muchos creen en Jesús, pero muy pocos viven como Jesús quiere que vivan. Porque no han comprendido que cristianismo no es tan solamente hacer una oración de fe. Hacer la oración, arrepentirnos y recibir, repito, es lo más importante, pero es apenas el principio. Después de esto viene un crecimiento. Y para que ese crecimiento se dé, vamos a vivir diferentes procesos. La parábola de esta mañana dice que en el reino de los cielos todo inicia pequeño, como un insignificante grano de mostaza que es sembrado en el campo. Cuando el grano es sembrado, este hecho sucede sin que nadie lo note. Pasa desapercibido. Es tan pequeño el grano que se siembra en la tierra que nadie se da cuenta que algo se sembró. Y así es el nacimiento en la vida cristiana. Comienza pequeño como el grano de mostaza. Cuando tú recibes a Jesús, algo extraordinario pasa en el mundo espiritual. Pero en el mundo físico, nuestro inicio es pequeño. Es más, casi nadie lo nota. Hoy tú vas a la iglesia y dices, recibo a Jesús. Tu semblante cambia, es verdad, pero no todo el mundo se da cuenta porque el inicio es pequeño, insignificante, casi desapercibido. Diga conmigo, apenas nacimos. La Biblia dice que aquel que recibe a Cristo, dice, se convierte en una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo, nace de nuevo. El apóstol Pablo dice que cuando nacemos como bebés, como niños espirituales y recibimos la leche espiritual y vamos creciendo. Así nacemos pequeños. Y nacer es importante. Pero el propósito de Dios no es que solamente nazcamos. El propósito de Dios es que luego crezcamos. Y para crecer tenemos que vivir procesos. Y esos procesos son los que nos llevan a un crecimiento permanente. El anterior domingo prediqué en el segundo servicio un mensaje titulado Cristianismo en crisis. Les conté la historia de un indígena que un día cuenta la historia que llegaron los colonizadores, empezaron a imponer la religión. Hicieron cosas terribles y un indígena le preguntó y le dijo, disculpe, ese Dios a quien usted, en quien usted quiere que yo crea, ¿ese Dios es como usted? Y el capitán, lleno de sangre en las manos, le dijo, claro que sí. ¿Y ese Dios hace lo que usted hace? El capitán dijo, por supuesto que sí. Entonces, si yo me muero y creo en ese Dios, ¿me voy a ir una eternidad con ese Dios? Eso es lo que va a suceder.
Entonces el indígena le dijo, mire, máteme, quiero irme al infierno, porque no quiero vivir una eternidad con un Dios que se parece a usted, prefiero el infierno. ¿Se da cuenta? Nuestra forma de vivir el cristianismo muchas veces espanta a las personas de Cristo. La Biblia dice que el Evangelio es vituperado entre los gentiles por causa de nosotros, de personas que decimos creer en Jesús, pero vivimos diferente a Jesús porque solamente nacimos, pero nunca crecimos. Y si no crecemos y nos quedamos solamente en el nuevo nacimiento, nunca vamos a poder vivir la vida cristiana como corresponde. La Biblia dice que para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hay que crecer y obedecer la palabra. Ahora aquí está el gran dilema. Alguien llega a Jesús, le entrega la vida a Jesús, puede tener 20 años de cristiano, pero si no ha practicado los principios de la Biblia, es decir, no ha crecido, 20 años cristiano y 20 años de fracaso. Porque el cambio en la vida sucede cuando empezamos a practicar la palabra de Dios. Cuando empezamos a crecer en la palabra, comenzamos a ponerla por obra, entonces comienza a cambiar todo nuestro entorno. Esto responde la gran pregunta, pastor, ¿por qué hay cristianos que llegan a Jesús y en un año matrimonio restaurado, vida restaurada, prosperidad, felicidad, gozo, servicio? Y hay otros que tienen 40 años en Cristo y su vida es una miseria. ¿Por qué? Porque crecimiento en la vida espiritual es un proceso, pero es un proceso intencional. Y muchos solamente se conforman con recibir a Jesús y se quedan allí como una pequeña semilla de mostaza. No han comprendido que la semilla tiene que echar raíces. Y para echar raíces, la semilla tiene que morir. Jesús dijo que si la semilla no cae y muere, no va a dar fruto. Entonces recién echa raíces y después de echar raíces va creciendo y el crecimiento es un proceso y luego se convierte en un árbol frondoso, lleno de fruto, que es de bendición para todos. Pero entre el inicio pequeño de semilla y el árbol frondoso existe algo que se llama tiempo y en ese tiempo hay que vivir procesos. Hay que vivir procesos. Mira, tú llegas a Jesús con tu matrimonio destruido. Señor, quiero que cambies, que arregles mi matrimonio. Jesús te dice, yo quiero arreglarlo. Mira, aquí están los principios para que tu matrimonio sea victorioso. Respeta a tu marido, ama a tu esposa, trátense como un vaso frágil, etcétera, etcétera. Tú tienes todo de parte de Dios para que el matrimonio sea restaurado. El problema sucede cuando uno, a pesar de tenerlo todo, agarra los principios de Dios y no los quiere practicar. Entonces, si no los practica, aunque sea cristiano, el matrimonio no se le va a restaurar. Porque Dios ha establecido principios para esa restauración. Y esos principios son los que dan el crecimiento. Ahora, cuando tú naces y tú comprendes que no puedes quedarte como una semilla de mostaza, sino que tienes que crecer, entonces pasas por dos procesos importantes para crecer. El primer proceso es el proceso de construcción de una comunión con Dios. Llevo 17, 18 años predicando lo mismo. El secreto de la vida victoriosa es la comunión con Dios. Si tu comunión es fuerte, es real, es viva, esa comunión va a reflejarse en tu vida. Después de que tú naces en Cristo, tienes que construir una comunión con Dios. Cuando tú vives en comunión con Dios, el Espíritu Santo mora en ti, empiezas a dar frutos. Gálatas capítulo 5 relata cuáles son estos frutos. A ver quién lo sabe de memoria, son conocidísimos. Muchos los conocemos, pocos los tenemos. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es el carácter de Cristo. Ese es el carácter que Dios quiere formar en nosotros.
Y ese fruto del Espíritu no se produce por imitación. Le voy a dar un ejemplo. No es de que tú llegas a Jesús, le entregas a la vida a Cristo y ahora tratas de ser más amorosito, ¿no? O tratas de ser más paciente y te frustras porque no eres paciente, porque no te surge naturalmente el amor. Te frustras porque estás imitando un fruto. El fruto del Espíritu es, como dice la palabra, un fruto, surge de forma natural, por el Espíritu que mora en ti. Tú vives en comunión con Dios, tú haces de tu oración tu prioridad, tú estás en contacto con el Señor y automáticamente esa relación con Dios, ese morar del Espíritu Santo en tu vida, hace que tú que antes eras un gruñón, ahora te vuelves dulce. Es más, tú no te das cuenta en qué momento te volviste dulce. Pero te volviste dulce. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu ha empezado a emanar. Es como Juan. Juan llegó como el hijo del trueno a conocer a Jesús. Historiadores dicen que el carácter de Juan era sumamente fuerte. Pero acabarás viendo a Juan en los evangelios. Su final fue el discípulo del amor. Un hombre tan tierno que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. ¿En qué momento Juan se convirtió de trueno a discípulo del amor? Nadie lo sabe. La Biblia dice que Juan comenzó a caminar con Jesús y mientras caminó con Jesús, de repente se convirtió en el discípulo del amor. Eso sucede con nuestra comunión con Dios. Si tú tienes comunión con Dios, el amor empezará a fluir de tu vida. El gozo será permanente. La paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza empezarán a surgir de tu vida, no por tus propias buenas obras, sino porque el Espíritu de Dios que mora en ti está haciendo un cambio maravilloso en tu vida. Y cuando ese cambio sucede, tú estás creciendo como el árbol. Entonces, así como cuando la semilla está dentro de la tierra, nadie lo percibe, pero cuando sale el tronco, empieza a crecer, todo el mundo se da cuenta que hay algo ahí. Así es en tu vida el cristianismo. Cuando el carácter de Cristo se empieza a manifestar, entonces tu familia dice, ¿qué ha pasado? Antes era así, ahora es diferente. Tu esposo dirá, ¿qué ha pasado con mi esposa? Tu esposa dirá, qué extraordinario milagro en el de mi marido. Recién se deja ver el fruto del cristianismo cuando el carácter de Cristo empieza a manifestarse en tu vida. Por eso después del nacimiento, tu primera prioridad es construir una relación con Dios. Pero en segundo lugar, es el proceso de la renovación de nuestro entendimiento. La Biblia dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando nuestra mente es transformada por los principios de la palabra de Dios, damos un segundo fruto. La Biblia lo llama los frutos de justicia. Pastor, ¿qué son los frutos de justicia? Son el resultado de una vida coherente con la palabra de Dios. Cuando mi mente ha sido renovada por la Biblia y vivo la Biblia, automáticamente doy frutos de justicia. Por ejemplo, antes yo era un mentiroso de primera en el trabajo. Ahora recibo a Jesús. Leo la Biblia. La Biblia me dice, deja de mentir. Y no lo dice por ser una imposición religiosa. Lo dice porque Dios, que sabe el final de las cosas, sabe que si tú sigues mintiendo y sigues mintiendo y sigues mintiendo, el único engañado serás tú. Porque la Biblia dice que no hay nada oculto que un día Dios no lo vaya a poner en manifiesto. Y cuando se pone en manifiesto, quien se destruye el testimonio, la vida eres tú. Y por eso te dicen, no mientas. Y así son todos los principios. Pero entonces tú entiendes, tu mente se renueva y dices, bueno, mentir, aunque para todo el mundo había sido algo normal, hay una forma diferente de vivir, con integridad, con verdad, aunque a veces decir la verdad duela. Entonces tú decides decir la verdad en un momento donde mentir es una opción. Y cuando tú dices la verdad, eso se llama fruto de justicia. Cuando tú vives los principios de la palabra de Dios, Dios dice, ten misericordia del pobre, de la huérfana, y tú practicas los principios de Dios, eso es fruto de justicia.
Cuando tú obedeces los mandatos de la palabra de Dios, bellas discípulos, sirve, tú estás dando frutos ¿de qué? De justicia. Pero eso se da cuando tu mente es renovada, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Repito lo que dije la anterior semana en el segundo turno, el cristianismo está en crisis por culpa de los cristianos muchas veces. Porque queremos ser cristianos, pero no queremos vivir como cristianos. Y el no vivir como cristianos se convierte muchas veces en un tropezadero para los demás y una frustración personal. Una frustración personal, porque tú dices, antes no era cristiano, ahora soy cristiano, pero no veo diferencia, no ves diferencia, porque no estás viviendo el cristianismo verdaderamente. Yo he estado sin Cristo muchos años y con toda seguridad te puedo decir que hay una gran diferencia entre ser y no ser cristiano cuando vives la palabra. Porque cuando vives la palabra, dice la Biblia, entonces llegas a comprobar cuán bueno, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Y entonces tú empiezas a vivir una vida en que en abundancia, en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué, pastor? Porque estás viviendo de acuerdo a los principios del reino de los cielos, de acuerdo a la palabra de Dios, y eso va a traer bendición a tu propia vida. Amén. Entonces tú naces como una semilla de mostaza. Dile al que está a tu lado, no te quedes en semilla toda la vida. Crece. Y ojo con esto, el crecimiento, porque muchos confunden. Crecimiento es conocer más Biblia. Ok, es bueno conocer más Biblia. Pero es más importante que la vivas. Porque de nada te sirve ser un comentario bíblico andando si no vives la Biblia. La transformación no viene por el conocer, viene por el obedecer. Entonces lo poco o mucho que tú sepas de la Biblia, comienza a obedecerlo y estarás creciendo. Tú me dices, pastor, aquí hay dos personas. Esta persona conoce que es malo, qué sé yo, a ver, alguna cosa. Chismear, ahí va. Esta persona sabe que es malo chismear, esta también sabe que es malo chismear, pero esta de aquí decide dejar de chismear. Esta sigue chismeando, aunque sabe que es malo chismear. ¿Quién creen de las dos que va a crecer? La que decide no chismear. ¿Se dan cuenta? El crecimiento no viene solo por el conocer, viene por el obedecer. Eso es muy importante. Entonces tú vas creciendo. Y cuando vas creciendo, como la semilla de mostaza, te vuelves un tronco, después empiezas a echar ramas y después ¿qué tienes que echar? Fruto. Y el fruto tiene que ser permanente. Es ahí donde das el fruto de justicia, el fruto del Espíritu. Juan capítulo 5, verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Dile al que está a tu lado, discípulo es el que da frutos. Eso dice Jesús, no lo digo yo. Jesús dice, el que da frutos, ese es realmente ¿qué cosa? Mi discípulo. Ese es mi discípulo. Porque ese fruto, ¿a quién glorifica? A nuestro Padre. Cuando una persona comienza a dar esos frutos, entonces comienza a marcar la diferencia. Así como los pájaros son atraídos a un árbol lleno de fruto, así la gente que no conoce a Cristo es atraída cuando ve cristianos que realmente viven la palabra, llenos de fruto. No levanten la mano, no quiero causar polémica, pero no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que han sido atraídos a la vida cristiana porque han visto un cristiano verdadero. Y han dicho, wow, yo quisiera ser así. Su integridad, su amor, su hablar, su comportarse, su forma de vivir, su familia, todo me inspira, quiero ser así. Ahora pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto un cristiano del cual han dicho, qué hipócrita que quiere ser cristiano? No, gracias. Nosotros nos volvemos
como el árbol frondoso, lleno de frutos, que atrae a las personas para conocer a Cristo cuando damos frutos. Un cristiano, cuando vive la palabra, su vida cambia, sus acciones cambian, su mente cambia, su hablar cambia. Entonces, si realmente vive la palabra, ese cristiano se convierte en una luz donde quiera que vaya. En el trabajo es el mejor trabajador. En la escuela es un buen estudiante. En la vida es una persona de integridad. Y eso atrae a las personas a Cristo. Pero qué triste es el más flojo del colegio, cristiano. ¿No? El más respondón en el trabajo, el más impuntual, el más quejón, cristiano. ¿No? En la familia, el más revoltoso, el más chismeoso, el más conflictivo, cristiana. ¿No? Entonces pues la familia dice, no, gracias, estoy hasta aquí con la religión. Ahora da la vuelta a la tortilla. Que en la familia el más sabio, el más centrado, el más pacificador, cristiano. En el trabajo, el mejor trabajador, el más puntual, el más esforzado, el más íntegro, cristiano. En el colegio, el muchacho más íntegro, más feliz, cristiano. La tortilla se da la vuelta, es más, todos quieren ser cristianos, porque estamos reflejando ¿a quién? A Cristo. ¿Saben de dónde viene la palabra cristianismo? Fue una burla, fue una palabra de mofa al cristiano, porque los cristianos se les decía los del camino. Y después de que Jesús murió y resucitó, esos del camino se empezaron a llamar, bueno, desde Jesús, discípulos. Y esos discípulos comenzaron a vivir de tal forma su vida parecida a la de Cristo, que un día alguien por ahí dijo, esos viven como Cristo, son cristianos. Dile que está a tu lado, porque vive como Cristo. De ahí surgió la palabra cristiano, y pues nos gustó tanto que nos las quedamos. Pero de ahí surgió, de alguien que vive como Cristo. Iglesia querida, necesitamos vivir como Cristo en nuestras casas, en nuestro entorno, en la sociedad, donde quiera que estemos. Necesitamos vivir como Cristo. Y ese crecimiento irá permanentemente, dice la Biblia, hasta que lleguemos a la medida, a la estatura y a la plenitud de Jesucristo. Amén. ¿Quién quiere darle un aplauso al Señor por ello? Quiero invitar a la alabanza que pueda acompañarme en esta mañana. Recuerda, recibir a Jesús es apenas nacer como la semilla de mostaza. Pero tú no fuiste creado para ser solo una semilla de mostaza. Tú has sido creado para crecer, para convertirte en un árbol frondoso y para que muchas personas puedan acercarse a Cristo a través de ti. Pero para eso tú tienes que decidir construir una relación con Dios, decidir renovar tu entendimiento y poner por obra la bendita palabra de Dios. Mi pregunta esta mañana para ti es, ¿en qué etapa del crecimiento estás si te compararas con la semilla de mostaza? ¿Serás alguien que todavía ni siquiera ha nacido a la vida cristiana? ¿Serás alguien que ya nació y es una semilla hace un mes, hace un año, 20 años, 30 años? Serás una persona que está en el proceso de ser un árbol, estás ya con el tallo saliendo, produciendo el fruto, produciendo frutos de justicia. ¿En qué etapa del crecimiento estás? Pues yo quiero animarte a comprender que el cristianismo no es tan solamente hacer la oración de fe. La oración de fe es lo más importante, pero es apenas el inicio de tu vida cristiana. Dios tiene un plan contigo todavía mayor. Dios tiene contigo un propósito tan grande que tú no logras entenderlo ahora. Pero nunca vivirás el propósito si no creces. La Biblia dice, gente que no conociste vendrá a ti por causa de mí. Ese es el propósito de Dios para tu vida.
uno de tantos. Dios quiere usarte como luz. La Biblia dice, si la sal pierde su sabor, de nada sirve. ¿Con qué será salada la tierra? Y el cristiano ha sido llamado para ser sal en la tierra. El cristiano es comparado con una luz que tiene que ponerse en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Ser cristiano debería dignificar tu vida, porque tú entiendes que la vida cristiana es la mejor vida que existe. Los principios de la palabra son eternos y sabios, y los has practicado, y puedes decirle al mundo, sabes, yo soy cristiano, yo vivo la palabra, y te garantizo, es bueno, es agradable y es perfecto. Ahora, hay una verdad que no podemos olvidar. Para dar ese fruto tan precioso, Jesús dijo, si el grano de trigo no cae primero al piso y muere, no va a poder dar fruto. ¿Qué significa esto? Que para dar este fruto precioso, tú tienes que rendir verdaderamente tu vida a Cristo. Tú tienes que realmente rendir tu vida a Jesús y decirle, Señor, yo quiero que me enseñes con tu palabra. Yo quiero que cambies mi corazón. Yo quiero amar lo que tú amas. Quiero hacer tu voluntad. Y sabes, no es fácil. Por eso es que tu relación con Dios tiene que ser lo más importante. Cuando tú comienzas tu vida cristiana, encontrarás que hay cosas que a Dios le fascinan hacer y hay cosas que a ti te fascinan hacer y no siempre es compatible. Hace mucho tiempo les conté esta historia. Cuando me casé, había una comida que a mí jamás me gustó. Mi mamá la hacía, le salía muy verde. Ya muchos se imaginan qué es. Quesumacha. Yo miraba la quesumacha de mi mamá. Mi mamá es una excelente cocinera, le sale todo pero delicioso, pero la quesumacha a mí no me gustaba. Era mi pesadilla de niño. Ahora crecí, me enamoré, comprobé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque decidí llevar mi relación como Dios quiere que la lleve. No porque yo sea bueno, sino porque decidí obedecer los principios de Dios. Y cuando me casé, mi esposa preciosa, su primer almuerzo, ¿qué creen que hizo? Por eso cuéntenle todo a la novia. A mí se me olvidó ese detalle. Y ahí estaba la quesumacha y mi esposa. ¿Qué voy a hacer? ¿Como mi quesumacha? ¿O le rechazo la primera comida? La voy a dañar. Entonces hice lo que todo buen soldado de Jesucristo tiene que hacer. Me comí la quesumacha. Ahora, si tú le preguntas a mi esposa, Pastor Esther, ¿cuál es el plato uno de los platos que más le gusta al Pastor Celito? ¿Sabes qué te responderá? La quesumacha. Pastor, ¿en qué momento aprendió a comerla? No sé. Solo sé que mi amor por mi esposa era más grande que mi rechazo por la quesumacha. Y cuando entendí que era mucho más importante ella que lo que yo pensaba, creía, sentía por la quesumacha, me la comí. Y después me empezó a gustar. Y hoy en día me fascina. Y así es la vida con Cristo. Tú llegas a Jesús y Jesús te dice, quiero que hagas de tu comunión tu máxima prioridad, orar. Pero tú dices, orar a mí no me gusta. Pero tú amas a Jesús. Y como amas a Jesús, dices, voy a orar. ¿Qué es esta cochina flojera comparada con el amor que tengo por Jesús? Entonces comienzas a orar. Y después de un tiempo, wow, lo que más me gusta en la vida, ¿qué es? Es orar. ¿Y en qué momento aprendí a orar? No tengo idea. Solo sé que estaba tan enamorado de Jesús que ese amor me llevó a obedecerlo. Por eso construye tu relación con Dios. Eso es lo más importante para que tú puedas crecer. Y cuando tú amas a Jesús, sus mandamientos no son difíciles de cumplir, porque te producen satisfacción. Amén. Vamos a orar.
Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.